referentes teóricos fue una parte que trabajamos hace 8 días. Ahora vamos a ver algunos aspectos sobre el proceso educativo y sobre el currículo con enfoque de competencias, y debemos quedar listos para la próxima sesión en la cual vamos a trabajar lo que tiene que ver ya sobre una metodología. Vamos a utilizar pues, la metodología que sugirió el profesor Sergio Tobón en Colombia. Voy a utilizar un referente colombiano principalmente, como es el profesor Sergio Tobón, porque es uno de los más reconocidos en competencias en Colombia y, digamos, tiene el contexto de nosotros, ¿sí? A veces utilizamos referentes de otros países y, bueno, y algunas cosas no nos cuadran, digámoslo así. Si utilizamos referentes colombianos que hayan trabajado este proceso, pues es más fácil ubicarlos. Bien, sigamos, por favor. Bien, entonces, en la primera sesión hablamos sobre los referentes teóricos que se podemos utilizar para el concepto de competencias. Ahora vamos a hablar un poco sobre el currículum con enfoque de competencias. Entonces, sigamos. Bien, hace 8 días hablamos de la teoría crítica. ¿Y por qué la teoría crítica? ¿Es la única teoría para trabajar con base en esa teoría de enfoque de competencias? No, ¿cierto? Pero es una de las que, de acuerdo a los planteamientos que veíamos de las 3 dimensiones que planteaba Kant, ¿cierto? Y de las 3 dimensiones que siempre se contemplan para la unidad de competencia, el saber, el ser y el hacer, ¿cierto? La parte lógica, la parte estética y la parte ética. La teoría crítica es uno de los referentes importantes porque precisamente, digamos, Jürgen Habermas, quien es pues, el principal referente de la teoría crítica, establece que el proyecto de la modernidad, veíamos la diferencia hace 8 días entre la modernidad y lo que podría ser los maestros de la sospecha, lo que planteaban los planteamientos desde Marx y desde Nietzsche y Freud principalmente. ¿Y por qué no hablar de posmodernidad de los planteamientos de Lyotard? Porque uno de los aspectos, y creo que lo mencionaba hace 8 días, uno de los principales argumentos de los posmodernos es que las instituciones no deben existir. Que la gente llega a la institución y la institución lo perfila. Y que esa no es la esencia para la formación de las personas. Cada uno debe tener la libertad de escoger lo que le sirve para su vida, para poderse desempeñar en el mundo de la vida. Entonces, digamos que los planteamientos son interesantes, pero esa negación de la institucionalidad, por tanto, de una universidad como esta, ¿cierto?, de los posmodernos, nos obliga a no ubicarnos tantos en la posmodernidad, porque digo, bueno, ¿cómo así que una universidad posmoderna si uno de los primeros planteamientos de los posmodernos es que los colegios y las instituciones no deberían existir, como están constituidas en este momento? Entonces, digamos que nos ubicamos en la modernidad, que es pues donde como están constituidas en este momento. Entonces, digamos que nos ubicamos en la modernidad, que es pues de lo que plantea Habermas. La teoría crítica desde 2 perspectivas: la acción comunicativa y la ética del discurso. ¿Por qué tomarlo para educación? Resulta que lo que se da en educación es una relación básicamente entre 2 personas, el que enseña y el que aprende. Y allí hay una comunicación. Si esa comunicación entre el que enseña y el que aprende se da de la mejor forma y una institución garantiza que esa relación se establezca correctamente y se pueda dar adecuadamente, para no hablar de calidad, ¿cierto? Porque casi siempre hablamos que se dé con condiciones de calidad para poder demostrar que tenemos calidad y por tanto que nos den acreditación. Digamos que se dé de forma coherente para que para precisamente de esa relación, pues, digamos que se dé de forma coherente para que precisamente de esa relación, pues, estatutos, reglamentos, acuerdos, resoluciones que nos permiten ir moderando, digamos, esa ética sobre la cual hacemos el comportamiento. Ahí está un referente importante. ¿Quién es una de las personas que más ha trabajado la pedagogía crítica a nivel latinoamericano? No sé si han leído o conozcan pues, el profesor Paulo Freire, es uno de los referentes más importantes, es un, pues, formado inicialmente como abogado, pero realmente es uno de los educadores más reconocidos en Latinoamérica. Él fue ministro de Educación en Brasil, ¿cierto? Pero él es digamos, el teórico de la teoría de la pedagogía del oprimido, ¿sí? Él hace una reflexión importante desde la teoría crítica y cómo las personas que no tienen
esa capacidad, digamos, desde el punto de vista económico para llegar a la educación, puedan llegar. ¿Y qué hacer con esas personas que a veces no han tenido en su proceso educativo las mismas, digamos, oportunidades que han tenido otros? Él llama él llama, si nosotros leemos la teoría de la pedagogía del oprimido de Pablo Freire, él llama a lo que no se ajusta a la pedagogía del oprimido, lo llama la educación bancaria. ¿Sí? Educación bancaria, es decir, yo deposito en un banco para obtener rendimientos. Entonces es uno de los referentes importantes, ¿no? Y ahí está, en la presentación que envié, está la dirección en internet donde podemos encontrar un resumen sobre la pedagogía del oprimido del profesor Freire. Entonces, ya desde la acción comunicativa, la pedagogía crítica establece que es posible el cambio mediante teniendo en cuenta algunos aspectos como que lleguemos a una racionalidad, ¿cierto? Que lleguemos, perdón, a una objetividad a partir de racionalidades que son intersubjetivas. Recuerden que en las tres dimensiones que plantea Habermas está la objetividad, la subjetividad y la intersubjetividad. El mundo de la naturaleza, el mundo de las humanidades, el mundo de las ciencias sociales. En ese sentido, entonces, lo que plantea es que se pueden llegar a acuerdos mediante intercambio de argumentos. Y uno de los planteamientos principales de Habermas es, a la universidad, el estudiante no debe llegar a opinar cosas sobre lo que hace el profesor, debe llegar a argumentar. Es muy claro, casi siempre la pregunta es, profesor, ¿y cómo hacemos con esos estudiantes que uno les deja una lectura para dentro de un mes y llegan al salón y no han leído ni siquiera el primer párrafo? ¿Sí? Es decir, si yo como estudiante pretendo llegar a argumentar con el profesor, pues deberé tener los suficientes argumentos, deberé tener las bases para llegar a argumentar, pero si no he hecho un proceso en eso que nosotros decimos el trabajo independiente del estudiante, ¿sí? La mayoría de nuestros planes de estudio, si no todos, porque además es un requerimiento del ministerio, si eso no nos dan registro, deben estar expresados en créditos. Y esos créditos deben reflejar el tiempo de trabajo que el estudiante pasa con el profesor, más el tiempo de trabajo independiente. Entonces decimos, la relación es 1 a 2. Por cada hora que el estudiante esté con el profesor, son 2 de trabajo independiente. Entonces va a estar con el profesor 32 horas y va a ser trabajo independiente de 64. El curso 32 y 64 suman 98, dividido entre 2 nos dan los 48 créditos y casi siempre los cuadramos a los 48, ¿no? Porque la sugerencia de las reglamentaciones del ministerio es que un crédito tiene 48 horas. Podría ser, ahí dice, podría la institución argumentando decir que son más o menos, pero tendríamos que argumentarlo, pero para evitar argumentaciones de una cantidad de estudios para decir que no son 48, sino 40 o 20 o 60, pues casi todas las instituciones se han ajustado a esos famosos 48 horas, que es lo que equivale un crédito. Y para algunos, cuando le preguntan ¿qué equivale un crédito? Decimos 48. Se podría, de acuerdo a la autonomía universitaria, decir que, por ejemplo, aquí en la Universidad Distrital, el crédito no es de 48 horas, sino que es de 20, o de 30, o de 40. Pero habría que, obviamente, argumentarlo ante los padres, que son los que vienen y revisan, y cuando el crédito no es de 48 horas, yo he recibido muchísimas visitas de padres, soy padre académico también, pero cuando el crédito no es de 48, las explicaciones que tenemos que darle a los padres para convencerlos de que el crédito no es de 48 no son cualquier cosa, ¿no? Debe estar muy bien preparado para ese aspecto. Entonces, en ese espacio donde se encuentra el profesor con el estudiante es donde se establece el espacio de la argumentación, de la relación que existe. Hace poco había un evento organizado por varias universidades, eso fue el año pasado, y estaba el rector de la Universidad de Antioquia, y era uno de los ponentes, y lo primero que dijo fue, ayer me encontré cuando venía para acá a este evento con un profesor de mi universidad, ¿cierto? Y le pregunté, ¿qué profesor, para dónde va? Adivinen qué me contestó, a dictar clase. ¿Sí? Después de tantos años de lo que yo he dicho en esta universidad, que se acabó la dictadura de clase, le pregunté al profesor y me dijo, a dictar clase. Dije, ¿es que usted todavía está dictando clase? ¿Sí? Recuerden que en esa relación que existe entre el que enseña y el que aprende, desde la pedagogía crítica no se debe dictar clase, ¿no? Es un encuentro entre profesor y estudiante en el cual hay intercambio de argumentos para poder construir precisamente lo que el profesor necesita que el estudiante desarrolle, por ejemplo, las competencias.
No necesariamente tienen que ser competencias, ¿no? Pueden ser objetivos. Es decir, ¿es únicamente ser en competencias? No, debe darse también en objetivos. ¿Los planes de estudios y los currículos con enfoque de competencias son mejores? No, son distintos. Objetivos es igualmente válido. Y yo puedo formar excelentes profesionales, educar excelentes profesionales desde un planteamiento de objetivos, igual desde un planteamiento con enfoque de competencias, sino que los procesos son diferentes en cada uno de esos procesos. Es diferente. En objetivos muchas veces, pues, obviamente se definen objetivos y se trabaja mucho más en el saber, ¿cierto? En el saber. En competencias no se puede desligar el saber del ser y del hacer, porque entonces no serían competencias, como veíamos pues, en los argumentos de la teoría crítica de Habermas que exponíamos en la sesión pasada. El profesor Freire dice: el profesor es el que sugiere, insinúa, da pistas, conversa, examina, medita, propicia, abre espacios. Es el que pregunta. No es el estudiante que viene a preguntar. Sí, claro, tiene que preguntar, pero es el profesor más el que pregunta antes que el estudiante. Bien, esa es una foto, pues, de las últimas, antes de que el profesor Freire dejara de existir. La ética del discurso implica que, entonces, vimos que hay una comunicación que se debe dar entre esas 12 personas, el que enseña y el que aprende. Entre otras cosas, en la pedagogía crítica dice: yo no puedo ser profesor si no tengo estudiantes. Y mis estudiantes no pueden ser estudiantes si no tienen profesor, ¿cierto? Si yo no tengo estudiantes, no soy profesor. ¿Sí? Si eso lo llevamos a la realidad, pues si a mí no me dan carga, pues forma, ¿cierto? Yo no puedo decir: voy a venir aquí a impartir una clase aquí en la calle. ¿Sí? Sí. Tiene que estar establecida esa relación bajo unos parámetros, bajo unos acuerdos. Entonces, en esos acuerdos, pues se deben respetar los argumentos de los participantes, argumentar según los intereses del grupo, defender cada quien racionalmente sus argumentos, asumir las consecuencias de los argumentos, respetar las normas y asumir las responsabilidades de los acuerdos tomados. Eso es el planteamiento básico de Habermas entre la teoría crítica, entre que existe comunicación entre personas, que se pueden llegar a acuerdos a través de hablar, ¿cierto? Pero siempre respetando los parámetros éticos, siempre hay que colocar unas reglas. Y casi siempre, pues, existen unas reglas que se deben respetar en los salones de clase, en las instituciones. Hay instituciones que estamos llenas de acuerdos y resoluciones, ¿no? Entra uno a la página, le da clic en acuerdos de 2017 y aparecen 525 acuerdos en 2017 y 1800 resoluciones expedidas. ¿Sí? Eso no lo maneja nadie, ¿no? Pues, y en Colombia, sobre todo, pues si no está escrito, si no está acuerdo, si no está firmado, si no me lo dijeron, si no me lo dijeron por escrito, no, yo no hago nada, porque es que si no me lo dicen por escrito, tiene que estar escrito, tiene que estar de alguna forma reglamentado. Es algo pues, que manejamos. Sigamos, por favor. Bien. Entonces, el concepto de la educación desde la teoría crítica. ¿Qué establece? ¿Cuál es el concepto de educación desde la teoría crítica? Establece que la educación es una acción que siempre tiene un parámetro comunicativo que se da a través de la comunicación, que es procesual, que se da de forma procesual. Es decir, la acción de la educación no es que llegaron hoy 250 nuevos estudiantes a la Facultad de Ingeniería y pasado mañana ya les doy el título de ingeniero. No, se da procesual. Por eso organizamos en las actividades curriculares, por eso organizamos planes de estudios, por eso organizamos todo aquello que el estudiante debe realizar en la institución, pues, para pretender que el estudiante adquiera su autonomía y su identidad, y tiene la intención de propiciar espacios para la formación. La teoría crítica establece que no siempre se logra, es decir, la educación es un proceso que tiene la intención, ¿cierto? No todos los estudiantes que pasan por la Facultad de Ingeniería en un programa de ingeniería específico toman de allí lo que necesitan de la profesión y se desempeñan en esa profesión. Tienen la intención de formar. Además, no todos terminan, ¿no? Es una intención. Eso es lo que se establece desde la pedagogía crítica. Y como es una intención, yo tomo como estudiante en una institución lo que a mí me sirve. Y lo que no, lo dejo.
Muchas veces resulta que uno toma de los mejores profesores, ¿cierto? Toma lo de los mejores profesores y se acuerda de los mejores profesores y trata de olvidar esos profesores que me hicieron sufrir, ¿sí? Aunque es difícil, ¿no? Pero trata de olvidar a esos profesores que no fueron tan, digamos, que no fueron tan consecuentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero tiene la intención, porque no siempre se logra. Es más, tenemos excelentes magistrados egresados de las mejores instituciones, pero no siempre se logra la intención de esa formación, ¿no? ¿Sí? Hay un ejemplo que no es que yo no lo colocaba hace rato por aquello de no herir susceptibilidades, pero por ejemplo nosotros, ¿por qué lo coloco cuando estamos en Bogotá? Porque para nosotros es muy visible lo que ocurrió con Transmilenio en la calle 26, ¿cierto? Con lo que pasó con los NULE, ¿cierto? Entonces, ¿por qué coloco ese ejemplo? Alguien lo colocó alguna vez, hubo muchas discusiones sobre el asunto, que ese no era un ejemplo que se debería colocar en este caso, pero quien estaba exponiendo dijo, ¿ustedes saben cuál es el tema de la tesis laureada de Guido NULE? La ética de la contratación pública. Ese es el tema de la tesis laureada de Guido NULE. ¿Sí? Por eso es que no tiene la intención, pero no siempre se logra. Ahora, no quiere decir entonces que si no se logra y no se logra eso, entonces vamos las instituciones a decir, bueno, está bien, nosotros le damos los parámetros éticos, pero si no se puede, pues no se puede. Entonces salga y haga lo que quiera con lo que aprendió. No, por eso la ética en el discurso, la comunicación y la ética de la que habla Habermas en su teoría crítica. ¿Sí? El tema central de esa tesis, la verdad de Guido Null, es eso, ¿no? La contratación pública y la ética de la contratación pública. ¿Qué pasó? Y entonces, ¿por qué no aplicó lo que aprendió? ¿Sí? Bueno, entonces, no siempre se logra. La idea es que ojalá, bueno, otra cosa, ¿no? Tiene la intención de propiciar espacios para la formación. Algo que es discutible y que no vamos a discutirlo aquí porque eso es de nunca acabar. Nosotros formamos profesionales o educamos profesionales. Nosotros, o sea, desde lo que yo pienso y desde la teoría crítica, educamos profesionales, porque formarnos es muy difícil. Comprometernos a formarnos es muy difícil. Ahora, si la universidad y la institución dice, formamos profesionales éticos y no sé qué, pues eso es lo que tienen que hacer. Entonces, educamos es otra cosa muy diferente a formar. Porque la formación es de cada cual, ¿no? Cada uno construye su autonomía y su identidad. Y pretender formarnos a todos de igual, con los mismos parámetros, pues es casi imposible. Listo, gracias. Bien, entonces, ya hablando del currículo, entonces, aquí hay dos ejemplos de currículo. La evolución del currículo tradicional, pues tiene dos perspectivas generales. Hay muchas cosas que podríamos hablar del currículo, pero básicamente tenemos dos tipos de currículo. El currículo tecnológico, que es el típico currículo centrado en la enseñanza, ¿sí? El profesor es el actor principal de ese currículo y es el profesor el que normalmente toma todas las decisiones. Se hace lo que diga el profesor, ¿cierto? Y si yo hago lo que diga el profesor, pues normalmente no tengo problema, ¿cierto? Pero cuando no hago lo que dice el profesor, allí viene el problema. Otro currículo que es el currículo espontaneísta, en donde, por ejemplo, los planes de estudio y las actividades se centran más en el aprendizaje, centrado en el aprendizaje, centrado en el estudiante. Entonces, ¿dónde queda el profesor? Si es centrado en el profesor, ¿qué pasa con el estudiante? Y si es centrado en el estudiante, ¿qué pasa con el profesor? La pedagogía crítica expresa que debe haber una comunicación entre esas dos personas. Relación de enseñanza y aprendizaje entre profesor y alumno, y entonces podemos hablar del currículo constructivista, centrado en la relación que existe entre el que enseña y el que aprende. Ese es el currículo entonces de la perspectiva crítica. Uno de los principales autores de esto pues, es el profesor Rafael Porlán, ¿cierto? Es un profesor de origen español. Y digamos, si queremos mirar más sobre el currículo constructivista, pues digamos que Porlán es uno de los mayores referentes que tenemos. Hay muchos, ¿cierto? De currículo constructivista. Es decir, yo lo veo el currículo constructivista desde los saberes postulados por ejemplo, por Campbell, ¿cierto? Yo lo veo otra persona que dice, no, yo me centro más en lo de Porlán. Piaget dijo muchas cosas, pero Vygotsky estableció no sé qué más. Uno debe ser claro, ¿cierto? Es decir, cuando construimos el currículo, nuestro principal referente es por ejemplo, es la pedagogía crítica, es la teoría crítica y el constructivismo visto desde Porlán, como ya saben, ¿qué es?
Pero cuando se dice eso, pues debe demostrarse eso, ¿cierto? Porque si yo digo que estoy mirando el currículo constructivista desde esos autores y resulta que lo que estoy haciendo es lo de otros, pues ahí dice que ahí se ve como que hay como que no hay un balance entre lo que se expresa en lo institucional y lo que realmente se hace. Gracias. Bueno, entonces, esta era una diapositiva que ya habíamos visto en la sesión anterior, las 3 dimensiones que propone Habermas sobre la objetividad, la subjetividad y la intersubjetividad. La copié aquí, pues para lo que viene ahora tiene que ver con las 3 dimensiones propuestas desde Kant, cuando propuso la lógica, la ética y la estética, con sus 3 valores. Lo que propone Habermas en los 3 mundos que hacen parte de ese mundo de la vida: el mundo objetivo, el mundo subjetivo, el mundo intersubjetivo. Para nosotros que educamos ingenieros, pues el mundo objetivo es principalmente, ¿cierto? Las ciencias básicas están allí, las matemáticas, ahí está la medicina, pero no podemos pensar en un ingeniero formado únicamente desde el objetivo sin tener en cuenta lo subjetivo y lo intersubjetivo, es decir, lo social y lo humano. Gracias. Bueno, entonces, ¿dónde se formaliza todo esto? Tiene que formalizarse en algo que se llama currículum, ¿cierto? Algo que se llama currículum. Entonces, ese currículo debería ser todo aquello a lo que la institución le asigna valor educativo. Todo debe ser parte del currículo. Desde la pedagogía crítica, todo debe ser parte del currículo. Pero entonces, cuando se habla de actividades extracurriculares, ¿qué serían de actividades extracurriculares? ¿Cierto? A veces decimos, bueno, si, por ejemplo, en el documento del CNA para presentar documentación para acreditación de alta calidad, en uno de las características dice actividades extracurriculares desarrolladas por el programa. Y los que declaran que no tienen actividades extracurriculares, entonces, ¿qué ponen? En esta institución no desarrollamos actividades extracurriculares porque, como estamos desde la teoría crítica, desde la pedagogía crítica, todo hace parte del currículo. Hay que explicar eso, ¿cierto? Porque a veces encuentran actividades extracurriculares. Entonces, aquí en la institución tenemos un gimnasio y el estudiante va a hacer ejercicio en el gimnasio. Eso, desde la pedagogía crítica, no sería extracurricular, hace parte del currículo. ¿Qué es el currículo? Pues una serie de componentes: pedagogías, didácticas, metodologías, plan de estudio es parte del currículo, pero el plan de estudios es uno de los componentes del currículo. Claro, nosotros cuando diseñamos programas, pues nos centramos, lo principal es el plan de estudio, ¿cierto? Y qué es lo que vamos a estudiar, y cuáles son las materias, y cuáles son los cursos, o cuáles son las asignaturas. Pero todo lo que rodea eso, que es parte de la educación, pues también es parte del currículo. En algunas instituciones he escuchado que hablan de currículo oculto. ¿Sí? El currículo no puede ser oculto, tiene que ser explícito. ¿Por qué hablar de currículo oculto? Si es oculto, pues los que nunca lo conozcan, pues se van a quedar sin conocer eso oculto, ¿no? El currículo debe ser explícito, no puede ser oculto. Entonces, no, currículo oculto, alguna vez su profesor me dijo, pero profesor, el currículo oculto para mí es esto. Por ejemplo, resulta que hay un profesor, o la mayoría de profesores, la clase empieza a las 8 y ellos llegan a las 8:30. Y a veces no vienen. De forma oculta, cuando el estudiante sale a trabajar, la primera vez llegó temprano al empleo que le dio, la segunda vez ya llegó a las 8:15 y ya después llegó a las 8:30 y a la siguiente semana no fue a trabajar, porque para él era normal llegar tarde y era normal no ir a trabajar, porque pues se acostumbró a que eso no tiene nada que ver, se pone feliz cuando el profesor no iba. ¿Sí? Eso es oculto porque de forma, no directamente, pero está aprendiendo que el no llegar a tiempo a una actividad no tiene ningún problema y eso es normal. Entonces, cuando le pregunto, ¿usted por qué llegó tarde? No, pues que solo son 15 minutos. Es que ayer no pude venir porque pues, me quedé dormido y no me pude levantar. Él me explicaba que eso es currículo oculto, es currículo explícito, porque si yo como profesor le estoy impartiendo clases a unos estudiantes y el hecho de llegar tarde y el hecho de no venir a clase lo hago y ni siquiera les digo por qué, porque por lo menos cuando uno no puede asistir a una clase dice, mire, tengo un inconveniente, no puedo asistir a la clase, discúlpenme, vamos a recuperar la clase. Pero se va convirtiendo en algo oculto que el estudiante va asimilando y para él se convierte en algo normal. Entonces hay muchas cosas que se hablan de currículo oculto y que no, el currículo tiene que ser explícito y si está establecido en las normas, por eso los parámetros éticos, pues son cosas que se deben
tener en cuenta para evitar esa cosa. Bueno, normalmente lo que les decía, ¿no? Cuando se habla de actividades extracurriculares se pone todo aquello que no se haga en los horarios o dentro de la institución. Entonces, el hacer deporte, ¿cierto? El deporte que no tenga que ver directamente con la institución, claro, puede ser extracurricular. Por ejemplo, yo como estudiante de la institución salgo los domingos a montar bicicleta, pero eso no es una actividad que está dentro de la universidad. Pues sí, eso es extracurricular. Eso no está dentro de lo que establece la universidad para la formación. Pero si esa es una actividad que se hace desde el bienestar institucional de la universidad, eso ya es parte del currículum. Y deben, obviamente, las estrategias que se tengan para esa actividad cumplir con todo lo propuesto. Entonces, tiene tres componentes principales ese currículo. Tiene que traducirse en el lenguaje comprensible de los estudiantes. Eso es claro. ¿Sí? Se encuentran a veces programas de curso o microcurrículos, no sé cómo se llamen, no sílabos los llaman, y uno va a leer los objetivos, por ejemplo, y resulta que le toca preguntarle a alguien que sepa, porque no entiendo qué es lo que dice aquí. Es muy construido, ¿sí? En un lenguaje. El plan de curso, el microcurrículo, el sílabo no es para el profesor, es para el estudiante, es para que el estudiante entienda. Ahora, no quiere decir que se ponga en un lenguaje que no sea teórico, ¿sí? En un lenguaje urbano. No, tiene que ser un lenguaje que obviamente, pero que entienda el estudiante. Si el estudiante debe entender en esas definiciones, en eso que hacemos, realmente, si es un objetivo, pues debe entenderlo para qué. Si yo le estoy colocando ahí, ¿para qué le va a servir este curso en esta carrera? Pues él debe entender para qué le va a servir, ¿cierto? En el lenguaje que entienda. Debe articular diversos elementos, ¿cierto? Debe articular todas esas estrategias que están definidas, las metodologías, la pedagogía, la didáctica, las salidas de campo, los laboratorios, todo aquello debe estar articulado y debe proyectarse en el horizonte de sentido. Es decir, no basta con decirle, sino que debe proyectarse para qué le va a servir, o sea, hacia dónde va con eso que nosotros le estamos impartiendo. Y esa propuesta tiene que estar declarada en el proyecto institucional. Tiene que estar declarada en el proyecto institucional a partir de la declaración que se hace en el proyecto institucional de cada institución y en el PEP de cada programa, en el proyecto educativo del programa, es que se empieza a trabajar. No puedo trabajar de forma aislada, ¿sí? Es decir, la próxima sesión, vamos a empezar a definir competencias, claro. Vamos a empezar a definir competencias. Por ejemplo, yo les voy a pedir ahora que cada uno, con lo que vamos a ver ahora, de su curso, trate de definir cuál es la competencia que desarrollan sus estudiantes en ese curso. Hacer un ejercicio y en la próxima sesión vamos a ver y vamos a ver, bueno, ¿sí? Y vamos a afinarlo con respecto a la propuesta del profesor Tobón. Es decir, el profesor Tobón establece esta metodología y vamos a ver. No quiere decir que ya con eso tenemos por competencias, claro. Puede ser que cada curso quede con su unidad de competencia y sus elementos de competencia, ¿sí? Pero eso tiene que estar articulado desde la institución, desde lo que diga el proyecto institucional. Si en el proyecto institucional se establece que, por ejemplo, en esta universidad formamos profesionales dentro de la autonomía para que salgan a la sociedad a transformar el mundo y sus alrededores, eso debe verse reflejado en las competencias. ¿Sí? Si eso es lo que dice. ¿Sí? Porque a veces dicen ese tipo de cosas, ¿no? Éticos dentro de la moral y no sé qué más. Pues digo, ¿y cómo vamos a lograr eso? ¿Dónde está el curso dentro del plan de estudios para eso? No, eso es extracurricular. ¿Y cómo lo logra extracurricular? No, ellos van todos los días a misa. A las 7 de la mañana llegan y entran a misa. Y todos los días tienen que hacer la misa. ¿Y los que no les gusta ir a misa? No todos, porque esta es una universidad confesional y como es confesional y de esta línea es misa todos los días. Y hay instituciones en las que hay que ir a misa, ¿no? ¿Sí? Si no va a misa, los profesores y los estudiantes no puedo ser proyecto. Pero está escrito, porque así es, que hay que ir a misa todos los días, o por lo menos una vez en la semana. ¿Sí? Y si el padre que es el rector no lo ve en la misa, dice, ¿y este profesor por qué no está viniendo a misa? ¿Sí? Pero se parte desde ahí para definir las competencias. Que tenemos que cambiar el proyecto institucional, que tenemos que cambiar el PEP. Bueno, pues cambiamos, ¿no es cierto? Pero si no estamos de acuerdo, hay que empezar por ahí, hay que empezar por cambiar esos aspectos para poder definir las competencias consecuentemente con lo que se piensa en la institución. Bien. Bueno, ya sabemos, ¿cierto? Esta es la diapositiva que ya habíamos visto en cuanto a las tres dimensiones. Conocimientos, actitudes y habilidades son los que
unidos armónicamente, pueden digamos, podría definir una persona competente. Pasemos, esta ya la habíamos visto, y miremos entonces algunas de las clasificaciones de las competencias, básicamente en Colombia, ¿cierto? En educación superior. Entonces, nosotros tenemos varias clasificaciones y dependiendo del nivel hacia el cual vayamos a trabajar las competencias, entonces tenemos que tener en cuenta qué es lo que se establece en cada uno de los niveles. En el SNE, por ejemplo, se establece que estableció 8 niveles, desde el nivel 0 hasta el nivel 8. El nivel 0 es el párvulo, digamos, hasta el doctorado, ¿cierto? Y ahí establece una serie de elementos que debemos tener en cuenta cuando estamos definiendo las competencias. Empieza con el nivel, luego sigue al nivel de primaria, luego el de secundaria, luego el técnico profesional, luego el tecnólogo, luego el profesional, el especialista, el magíster y llega al nivel de doctorado en el Sistema Nacional de Educación Terciaria. Es un referente, pero no tiene que ser, pues, de hecho, ¿qué institución en Colombia realmente ha dicho? Desde el SNE tomamos todas las competencias. No he visto la primera, no te diga, tomamos tal cual el SNE. Bien, entonces, hay competencias básicas que son propias de la educación básica y media en nuestro país. Están definidas hace mucho tiempo, ¿no? Todas las instituciones de la básica y la media deben trabajar por competencias y están definidas cuáles son las competencias. Unas lo hacen muy bien, otras no tan bien, otras ni lo hacen, ¿no? Es decir, no desarrollan competencias, pero eso está definido en Colombia, que en la básica y en la media se trabaja formación con enfoque de competencias. Y están definidas las competencias. Nosotros entramos al ministerio, están definidas cuáles son las competencias que se deben desarrollar en cada nivel, en el nivel de la básica y en el nivel de la media. Si por lo menos todos los colegios cumplieran con desarrollar o tratar de desarrollar esas competencias, no es los que nos llegan a la educación superior, no tuviéramos tanto problema, digamos, con los que nos llegan a la educación superior y no tuviéramos esos porcentajes de deserción tan altos, ¿no? Y en ingeniería, sobre todo, ¿no? En ingeniería hablamos, pues el porcentaje de deserción en ingeniería está entre el 48 y el 52 en este momento, y nosotros estamos en el 47, o sea que estamos por debajo del promedio nacional. 47% es, ¿cierto? Que cada 100 se vaya 47, ¿sí? Y además, de cada 100 se van 47, uno va de par y dice, no, sí, tenemos una deserción de 47, pero siempre hemos tenido 1000 estudiantes. Nunca bajamos de 1000 estudiantes, pero tenemos deserción de 47. ¿Sí? Nunca bajan de 1000 estudiantes, pero tienen deserción de 47. ¿Cómo hacen? ¿Sí? Terrible. Si se me van 47 de cada 100 y nunca bajo, es más, siempre estoy aumentando los estudiantes. Tengo 1000, ahora tengo 1200, ahora tengo 1300, ahora tengo 1400. No se entiende, ¿cierto? Eso porque si yo tengo una deserción de 47 y tengo 1000, pues ahora dentro de 5 años dentro de 10 años ya no debería tener estudiantes. Porque primero debo preocuparme porque no se vayan los que recibí, antes que recibir más, y los que se vayan, pues que se vayan. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Se viene trabajando en Colombia mucho con eso de la deserción, ¿cierto? No es tan fácil, o sea, no es tan fácil porque son cuestiones económicas, son cuestiones culturales, no todos los estudiantes llegan con la misma educación, ¿cierto? Unos logran adaptarse a la educación superior, otros no, ¿sí? Pero es responsabilidad de las instituciones de educación superior que si yo recibí a los estudiantes con estas competencias y les di el cupo y los hice matricular, pues es responsabilidad mía tratar de que se queden, ¿cierto? No decir, no, pues no importa que de 30 estudiantes que le entregué al profesor perdieron 32. ¿Qué pasa ahí? Pues que le pierdan 28, pero que no le pierdan más de los que le entregué. O por lo menos que pierdan los que le entregué, pero no más de los que le entregué. ¿Sí? Alguien decía alguna vez, no, pues vamos a pagar ahora por cada estudiante que adquiera la competencia. Si le entregué 30, de esos 30, 20 le adquirieron las competencias, pues le pagamos por los 20. No, porque entonces empiezan a pasar a todos. Entonces, tampoco, pues, si a mí me van a pagar por estudiante competente que entregue, pues empiezo a pasar a todos. ¿Sí? Ideas desde la posmodernidad, ¿no? De que debería hacer eso, pero pues sabemos que eso no es tan fácil. Entonces, hay unas competencias laborales propias de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, que normalmente en educación superior lo hacemos a través de los famosos programas de extensión, ¿cierto? Lo hace muy bien el SENA, ¿sí? Algunos dirán, no, el SENA no lo hace bien.
¿sí? Otra discusión. Yo digo, lo hace muy bien el SENA, otros dicen el SENA no lo hace bien, bueno, pero es el referente que tenemos en Colombia de la formación para el trabajo y el desarrollo humano. Entonces, digamos, la institución más grande que tenemos en el país para eso. Lo hace muy bien en algunas cosas, pero no lo hace tan bien en otras. Pero la institución de educación superior, pues hemos trabajado eso más que todo con los famosos programas de extensión. Y hay unas que sí son propias de la educación superior, que son las competencias, bueno, se puede hablar de competencias genéricas, competencias transversales o disciplinarias, o competencias específicas o profesionales. Muchas veces se entienden genéricas y específicas, y dentro de las genéricas se involucran las transversales. Esta clasificación me gusta más porque se definen las competencias genéricas, es decir, lo que todo profesional debe tener, lo que cualquier profesional egresado de cualquier programa debería tener, y en Saber Pro se evalúan 5, ¿cierto? Se evalúa lectura, escritura, inglés, razonamiento cuantitativo y ciudadanía. Eso es lo que evalúa Saber Pro en cuanto a competencias genéricas. Unas transversales o disciplinarias, esas las definen pues, normalmente las facultades, las competencias de todo ingeniero sin tener en cuenta el apellido. Es decir, qué competencias debería tener cualquier ingeniero sin el apellido, sin ser de sistemas, sin ser de electrónica, sin ser de telecomunicaciones, pues nosotros ya sabemos que parten si miramos el antiguo decreto 2773, pues son las ciencias básicas de ingeniería y la complementaria, ¿cierto? Aunque la complementaria podría entrar en las genéricas algunas, pero las básicas y las básicas de ingeniería serían las competencias transversales a las facultades, a las disciplinas, y ya las específicas o profesionales, ya las competencias específicas de cada una de las denominaciones. Si las específicas del ingeniero de sistemas, las específicas del ingeniero electrónico, las específicas del ingeniero mecánico, las específicas del ingeniero industrial, las específicas de la ingeniería con apellido. Entonces, podemos partir de definir unas competencias genéricas, definir unas competencias disciplinarias comunes a todos y unas competencias profesionales. Para lograr un nivel alto de interdisciplinariedad, debería tener en el plan de estudios, si hablamos de plan de estudios, un componente bien alto entre competencias genéricas y competencias transversales. Es decir, que esas dos sumen más del 50%. ¿Sí? Por ejemplo, si un programa tiene 160 créditos, estoy hablando de un programa profesional, más normalmente en Colombia están entre 145 y 180, algunos tienen más, otros menos, hablemos de un promedio de 160 créditos, deberían sumar entre las transversales y genéricas más de 80 créditos. Y las específicas van a ser en 60 créditos más o menos. Ahí se podría hablar de un alto grado de interdisciplinariedad. Si yo llego a la institución y resulta que tengo un alto componente de competencia entre lo transversal y entre las genéricas, entre lo transversal y lo genérico. Claro, nosotros sabemos que un estudiante que llega a ingeniería, pues en ciencias básicas es todo transversal, ¿cierto? Y cualquier estudiante debería poder ver un curso de ciencias básicas independientemente de la carrera que haya seleccionado. Algunas primero entran por ahí y después de un tiempo el estudiante se decide. Me voy por sistemas, me voy por industrial, me voy por mecánica, me voy por electrónica, me voy por mecatrónica, me voy por ingeniería de petróleo, lo que sea, ¿cierto? Algunos tienen ese esquema. Bien, sigamos por favor. Bueno, entonces, para definir las competencias se deben tener claramente establecidos aspectos como, por lo menos estos 4 aspectos: tener claro el objeto de estudio, tener claro el objeto de formación, tener claramente definidos los propósitos de formación y los campos de acción, ¿sí? Objeto de estudio, objeto de formación, propósitos de formación y campos de acción. Una vez definidos esos aspectos, yo podría empezar con base en lo que se ha definido. Claro, esto es definición institucional, ¿cierto? Como profesores, ¿no? Pero si yo tengo claro el objeto de estudio, los objetos de formación, los propósitos de formación y los campos de acción, podría entrar entonces a definir competencias consecuentemente con esto. Hay algunas preguntas, ¿no? Sigamos, por favor. Hay algunas preguntas que nos podemos hacer para determinar el objeto de estudio. Por ejemplo, para determinar el objeto de estudio, una pregunta que se debería resolver es: ¿qué problema resuelve o qué necesidad satisface este programa? ¿Qué problema resuelve o qué necesidad satisface este programa? ¿Y qué estudia este programa que ningún otro programa estudie? Para evitar esa ambigüedad y de pronto definir competencias en industrial que son de los de sistemas, o en electrónica que son de los de sistemas, o en electrónica que son de los de telecomunicaciones. ¿Por qué menciono esa? Porque es muy común, ¿no? Es decir, entre electrónicos y telecomunicaciones nos pisamos las mangueras, ¿cierto? Y dice,
no, yo soy electrónico, pero yo sé de telecomunicaciones, yo de telecomunicaciones, yo de telecomunicaciones, pero la base mía es electrónica. Entonces, ahí sería, por ejemplo, ¿qué estudia un programa de ingeniería de telecomunicaciones que no estudie ningún otro? Ni siquiera electrónica, para poder definir claramente el objeto de estudio. Es decir, el objeto de estudio del ingeniero de telecomunicaciones, de la ingeniería de telecomunicaciones es esto, y el objeto de estudio del electrónico es esto, y evitar allí. Porque si no se tiene claramente eso, cuando se va a definir las competencias, podríamos estar definiendo competencias para el de telecomunicaciones que son propias del electrónico, o al contrario. O de sistemas, ¿no? Que a veces también los de sistemas dicen, ¿cómo así que ingeniero de sistemas si no sabe de telecomunicaciones? Sí, bueno, depende de cómo se haya definido el programa y cómo se haya definido el objeto de estudio. Entonces, si yo digo, el objeto de estudio del ingeniero de sistemas es la información, su manejo y seguridad. Información, manejo y seguridad, ¿cierto? Podría definir como objeto de estudio de la ingeniería de sistemas. Y a partir de ahí, entonces, empezar a definir las competencias. Y no, el objeto de estudio de la ingeniería de sistemas no es la información, la seguridad de la información, sino que son los sistemas. El objeto de formación, el objeto de estudio de la ingeniería de sistemas serían los sistemas muy amplios, ¿cierto? Porque entonces sería todo sistema. Entonces hay que particularizar el objeto de estudio de cada una de las carreras, ¿sí? Una pregunta que me parece un poco problematizadora, ¿sí? Que puede ir muy acorde con la teoría crítica, podría ser cómo, digamos, ese objeto de ese estudio, un poco buscando ese salto pedagógico. Sí. En vez de que también, o sea, adicionarle el cómo. De acuerdo. A partir de que tengamos definidos estos aspectos, claro, cuando nosotros definamos las competencias, al definir las competencias vamos a decir realmente cómo es que vamos a hacer para desarrollar las competencias con base en ese objeto de estudio. Claro, allí es cuando se va a establecer realmente cómo se va a hacer, ¿de acuerdo? Bien, entonces, objeto de estudio. Además, dijimos, por favor, sigamos, el objeto de formación. Entonces, para definir el objeto de formación, ¿qué hace cualquier persona que tenga este título profesional? Cualquiera que tenga ese título profesional, sin importar de dónde sea, ¿qué hace? ¿Y qué hace este profesional que no haga ningún otro profesional para poder definir el objeto de formación? ¿Cierto? Resolver esas preguntas nos puede llevar a definir claramente el objeto de formación. El objeto de estudio es qué estudia, el objeto de formación es qué hace la persona que tiene el título, ¿sí? Y no confundirla, para no confundirla pues con lo que hace otro profesional. Cualquier persona. Porque la primera pregunta nos lleva a ¿qué? La primera pregunta nos lleva a todo lo que puede hacer una persona que tenga ese título, pero como nosotros no lo podemos formar en todo, por ejemplo, ¿qué tal formarlo al ingeniero electrónico en todo lo que tiene que ver con electrónica? O al ingeniero industrial en todo lo que tiene que ver con industrial. Imposible, ¿no? No nos alcanzarían los 5 años y los créditos para poder educar a un ingeniero industrial. Pero, ¿qué hace este profesional que no haga ningún otro profesional? Nos lleva a delimitar eso, porque muchas veces nosotros preguntamos, ¿qué hace cualquier persona que tenga el título profesional de ingeniero industrial? Desarrolla proyectos. Pero eso también lo hace el ingeniero de sistemas. Pero eso también lo hace el electrónico. Y eso también lo hace el contador. Y eso lo hace el administrador de empresas. Y el médico no falta, levanta la mano y dice, pues yo también desarrollo proyectos. ¿Sí? Entonces debe ser claro. ¿Por qué las dos preguntas? Que tenga ese título y que no haga ningún otro profesional, ¿cierto? ¿Sí? Ah, bueno, desarrollo proyectos de ingeniería. Pero entonces, ¿qué es un proyecto de ingeniería? Entonces, si hay proyectos de ingeniería es porque hay proyectos de medicina, hay proyectos de administración, hay proyectos de contaduría, hay proyectos de, no sé, de medicina veterinaria, hay proyectos de psicología, hay proyectos de lo que sea, ¿cierto? Entonces debe ser muy explícito esa definición. Es decir, ¿y quién hace eso? Pues obviamente los profesionales expertos, ¿cierto? Yo no puedo colocar a definir campos de objetos de estudio, objetos de formación para la ingeniería de sistemas a los expertos que no sean del área de ingeniería de sistemas, o en ingeniería electrónica a los expertos que no sean de ingeniería electrónica. Y sin los referentes, ¿no? Los referentes nacionales e internacionales. No es lo que yo piense, tenemos referentes nacionales e internacionales que ya lo tienen escrito. Los libros blancos de la ingeniería, lo de ACIBE y de ACOFI, además los referentes que nosotros siempre ponemos a nivel nacional e internacional, lo de IEEE, lo de los consorcios latinoamericanos, lo de los consorcios mundiales y que han dicho, y a partir de eso que nosotros empezamos a delimitar lo que
lo que vamos a trabajar en el currículo de cada una de las instituciones. Bien. Otro, los propósitos de formación. Lo anterior era general, el objeto de estudio y el objeto de formación. Ahora ya debo ir particular a la institución, es decir, ¿qué debe distinguir al egresado de esta institución de los egresados de otras instituciones? ¿Cierto? ¿Qué debe distinguir al egresado de la universidad distrital de los egresados de otras instituciones? Si yo tengo claro ese sello, esa distinción, defino las competencias relacionadas con esa distinción. ¿Sí? Entonces ahí debe saber uno cuál debe ser la de todas las otras instituciones, porque si yo quiero distinguir cómo debe ser el egresado de aquí, diferente a las demás, pues debo conocer los demás, claro, para poder hacer. Claro. Entonces debo conocer todas las otras universidades, qué es lo que ellos ofrecen. Sí. De acuerdo, es que lo que pasa es, esto va referente a lo siguiente, que cuando uno pregunta, normalmente, ¿cuál es la impronta de los ingenieros de la universidad distrital? Por decir algo, voy a poner otro ejemplo, otra universidad para que no. Entonces dice, no, que aquí son emprendedores. Va a otra, no voy a poner nombres, dice, no, aquí también son emprendedores. Va a otra, no, aquí también son emprendedores. Va a otra, no, aquí también son emprendedores. Bueno, entonces, ¿qué es lo que distingue? ¿Cierto? Y a veces no logramos esa distinción, claro, ¿cierto? Y es más, y cuando vamos a hacer un programa y cuando vamos a registro calificado o acreditación es, ¿qué es lo que distingue? ¿Cuál es la distinción entre y si no logramos decirle esa distinción al par, dice, no, pues se están formando lo mismo que forman todos, ¿sí? Pero debe haber una distinción. Entonces, ¿desde dónde sale la distinción? Por ejemplo, la distinción de esta primera pregunta debe salir de lo institucional, ¿sí? ¿Qué es lo que se declara en el proyecto educativo institucional de la Universidad Distrital? ¿Qué es lo que se declara en el proyecto educativo institucional de la Universidad Javeriana? Por ejemplo, allá hay una diferencia, ¿no? La una confesional, la otra no confesional, ¿cierto? ¿Hay alguna diferencia entre el proyecto institucional de la Universidad Distrital y la Universidad Nacional? Sí, ¿no? Esa es la distinción. Ahí empezamos a ver la distinción, ¿cierto? Hay una diferencia estoy colocando el ejemplo de dos públicas. Claro, más que conocer lo de las otras universidades, tengo que conocer lo del proyecto de la institución y mirar si hay otra institución que declare lo mismo. Es muy difícil que cuando uno declara en el proyecto institucional algo, lo declaren otras. Es más, las universidades se cuidan de no declarar la impronta que ya ha declarado otra, porque pues, entonces no se diferenciaría, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, hay que conocer. Y la segunda pregunta ya es, ¿qué competencias específicas deben distinguir a este profesional de esta universidad de profesionales egresados de otras universidades? La primera es el egresado, cualquiera, la impronta. Acá ya es el programa, ¿sí? El ingeniero de sistemas de la Universidad Distrital. ¿Por qué se distingue el ingeniero de sistemas de la Universidad Distrital? Entonces nosotros con los profesores debemos decir, bueno, el ingeniero de sistemas de la Universidad Distrital se distingue por su capacidad de entender los problemas sociales y proponer solución a los problemas sociales. Sí, es muy general, no falta el que diga, no, aquí en mi universidad también los ingenieros de sistemas entienden los problemas sociales y pueden solucionar los problemas sociales. Pero podríamos determinar cuáles problemas sociales. ¿Sí? Porque para definir las competencias hay que ser muy explícito en eso, porque si no, las competencias no pueden ser tan abiertas, porque si no, no logramos la competencia. ¿Bien? Tengo que tener explícitamente definido. La primera, el egresado, sin importar el programa. Es decir, los egresados del programa, los egresados de cualquier programa de la Universidad Distrital se distinguen por tal cosa. ¿Sí? Y los egresados del programa específicamente, ahí sí ya es lo específico en cuanto a la profesión, ¿cierto? La segunda pregunta, de ingeniería de sistemas, de ingeniería electrónica, de ingeniería mecánica, en fin, es eso. Claro, quien esté diseñando el currículo tiene que hacer esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Hay que hacer un estudio realmente de qué. Pregunto, ¿qué pasaría si no hay distinción entre lo que hacemos, entre lo que se hace en la distrital y se hace en otra? ¿Qué pasaría si no hay distinción? Pues cogemos lo de la otra y lo traemos para acá. ¿Cuál es el problema? Si vamos a hacer lo mismo. Entonces, ¿para qué ponernos 2 o 3 años a hacer estudios, a diseñar currículos, a diseñar programas, a diseñar cursos, si hacemos lo mismo que hace la otra y la otra ya lo tiene definido y aprobado? Pues cogemos eso y lo traemos y ya. Por eso es que debe haber distinción, ¿sí? Porque los proyectos educativos y las propuestas deben tener una diferenciación. Ahora, claro, el objeto de estudio y el objeto de formación es lo genérico. Yo no podría salirme del objeto de estudio del ingeniero tal, con apellido. Yo puedo decir, no, aquí en la Universidad Distrital vamos a formar ingenieros de sistemas para que se desempeñen en la empresa de petróleo.
habría que sustentarlo muy bien, ¿no? Si me estaría saliendo del objeto de estudio. No nos podemos salir del objeto de estudio del objeto de formación, pero sí caer en las particularidades de la distinción. Y los propósitos de formación, que es otra, perdón, sigamos por favor. Bueno, los propósitos, vamos a los propósitos de formación, perdón, la anterior. Sí, no, perdón, la siguiente. Y los campos de acción ya es qué trabajos o actividades pueden confundirse con los propios de este profesional. Muchas veces, cuando no tenemos claro eso, para definir las competencias es claro definir qué puede confundirse con lo que hace el otro profesional. A los ingenieros de sistemas nos confunden muchas veces que nosotros somos los que arreglamos computadores. ¿Aquí hay ingenieros de sistemas? Sí. ¿Sí? ¿Alguna vez que se le ha dañado alguien el computador no le he llamado para que se lo arregle? Por ejemplo, ¿sí? Si sabes, se le dañó el computador, dígale al tío que es ingeniero de sistemas, ¿sí? Entonces cuando a mí me dicen, yo soy ingeniero de sistemas, me dicen, ingeniero, es que no me está funcionando el computador, le digo, los que tienen que llamar a un técnico para que se lo revise, y usted no sabe arreglar computadores. Le digo, cuando yo estudié, en Colombia no había computadores. Cuando yo estudié ingeniería de sistemas, a Colombia no habían llegado los computadores. Y entonces, ¿cómo estudió? Es que ingeniería de sistemas no debe desarrollar computadores. ¿Sí? Y cuando yo estudié, terminé la carrera, y cuando terminé la carrera estaban llegando los primeros computadores a las universidades. Los tenían unas, pero la mayoría no había salas de cómputo donde uno podía entrar a cualquier hora y hacer lo que quisiera, no, cuando yo estudié no había computadores. Entonces, ¿qué estudió? Ingeniería de sistemas. ¿Y cómo? Bueno, ¿sí? Explicar cómo estudié ingeniería de sistemas. Sin tener computadores. ¿Por qué? Porque no había. Entonces, ¿cómo estudiaba? Porque la ingeniería de sistemas no es aprender a arreglar computadores o aprender. Obviamente es la herramienta que nosotros utilizamos, ¿cierto? Pero no es eso. ¿Bien? Por eso es que no pueden confundirse. Hay que claramente determinar las actividades que pueden confundirse con los propios de este profesional para delimitar, para definir claramente las competencias. ¿En qué podrá desempeñarse este profesional egresado de esta universidad? Es decir, podrá desempeñarse como analista, como diseñador, como no sé qué, lo que sea. Y eso, con esas cuestiones claras, yo ya me queda fácil empezar a definir las competencias, porque yo ya sé, ya tengo claro el objeto de estudio, ya tengo claro el objeto de formación, los propósitos de formación y los campos de acción. Para que este profesional se pueda desempeñar correctamente en esto, pues la unidad de competencia que se debe establecer está. ¿Sí? Si un propósito de formación es pues el propósito de formación, la unidad de competencia, la competencia que debo escribir para poder llegar allá es esta y esta y esta y esta y esta y esta. Pero empezar a definir competencias sin por lo menos tener claro estos aspectos no es fácil, ¿no? Es decir, vamos a definir competencias, y bueno, pero competencias, ¿qué es lo que pretende, qué tipo de profesionales pretende educar? ¿Cuáles son los propósitos que tiene para sus profesionales? ¿Cuáles son los campos en los que se va a desempeñar? Con eso ya puedo entrar a definir competencias. Bien. Para definir competencias, este esquema es una propuesta, ¿cierto? Normalmente cuando se definen competencias se parte de unidades. Pero resulta que a veces tenemos macrocompetencias, es decir, competencias de gran complejidad. Cuando hay competencias de gran complejidad se desagregan en unidades de competencia y se empiezan a definir esas unidades. Y de acuerdo a lo que hemos venido trabajando desde pues, las propuestas que hemos hecho de la teoría crítica, de lo propuesto por Habermas, del mundo de la vida, de las 3 dimensiones, por lo menos en cada unidad de competencia se deben ver 3 elementos de competencia. Uno del saber, uno del ser y uno del hacer. Claro, uno encuentra, cuando se definen competencias, una unidad de competencia con muchísimos elementos, ¿no? Porque obviamente una unidad de competencia puede tener muchísimos elementos. Pero no todos los elementos tienen que ser del saber. Si yo únicamente defino elementos de competencia del saber, me quedo en una de las dimensiones. Debo definir elementos en las 3 dimensiones. Elementos del saber, es decir, del conocer, del conocimiento, que es lo que el estudiante debe demostrar que conoce, elementos del tipo actitudinal del ser y elementos de la práctica del hacer, es decir, eso que él conoce, eso que él sabe, debe poderlo aplicar, debe demostrar que lo puede aplicar, para poder decir que adquirió la competencia. Entonces deben definirse por lo menos esos 3 elementos. Entonces podríamos tener una macrocompetencia. Cuando yo hablo de macrocompetencias es porque a veces partir de las unidades de competencia no es tan fácil, ¿no? Porque nosotros tenemos una gran complejidad y a partir de esa complejidad empezamos a desagregar las unidades. ¿Sí? ¿Por qué no nos muestra usted cómo en su clase, usted enseñará sus clases por competencias? Sí.
¿Cómo aplica lo que nos está? Por ejemplo, Sí. Ese es lo que vamos a hacer ahora en la próxima, pero en la última sesión ya es en la clase, cómo se desarrolla la competencia. Vamos a la siguiente diapositiva. Sí, yo tengo aquí ejemplos. En la siguiente hay un ejemplo. ¿Sí? Pero digamos, de todos modos, yo pienso que debe haber una línea base para todos los programas. Por ejemplo, la ley general de educación establece una maestría. Entonces, hay maestría en profundización, hay maestría en investigación. Y se dice que lo que tiene que cumplir un estudiante para efectivamente es competente. Me parece que es como una línea base, ¿no? Sí, correcto. Por ejemplo, supongamos que vamos a enseñar una maestría en telemática. ¿Quién define las competencias para la maestría en telemática? ¿El ministerio o la institución? La institución. No puede, el ministerio no tiene definidas competencias. Tiene definidas competencias en el Sistema Nacional de Educación Terciaria para el área de las TICs, desde el nivel tecnológico hasta el nivel de especialización. Ya nos dijo ahí qué competencias, que son competencias del hacer. Sí, son competencias del hacer, que es un referente. Si ustedes entran al Sistema Nacional de Educación Terciaria, el SNET, bueno, ya no solo para las TIC, ¿no? Hay para mecánica, hay para petróleos, hay para administración, ya están definidas esas competencias. Pero no ha dicho el ministerio, es así. El día que mañana nos diga el ministerio, mire, el Sistema Nacional de Educación Terciaria es el referente, pues ahora tenemos que entrar a definir competencias y nos recogemos lo que está definido en el SNET y lo traemos y ya, ese es el programa. No tendría por qué negarlo, porque si dice que el SNET es... Pero entonces ahí empezaríamos a perder autonomía a las instituciones en cuanto a definir los programas, saber qué tipo de profesional vamos a educar. Porque puede ser que yo tenga una maestría en telemática, por ejemplo, y otra institución tenga una maestría en telemática, pero en esta maestría en telemática yo tengo unas competencias que desarrollo diferentes a las que desarrolla otra institución. Pero sí son las mismas, ¿cierto? Entonces... esa podría ser una opción, pero no existe en Colombia, a excepción del SNET, que todavía no está reglamentado que eso sea. Gina Parodi lo dejó listo, pero digamos que las instituciones no nos hemos dejado, por utilizar un lenguaje que no sea urbano, meter eso, ¿no? Todavía. Porque es que hay unas competencias con las que no estamos de acuerdo. Se definieron competencias son más competencias, ustedes las miran para el trabajo, para el empleo, más no para el mundo de la vida. Es decir, competencias para el empleo está bien, ahí están, las de la SED. Pero ahí le falta las competencias de las 3 dimensiones de las que se habla. Hay muchas, por ejemplo, para los ingenieros, y nosotros analizamos las competencias de las TIC, están del lado de la SED, del mundo objetivo, y las del intersubjetivo, y las de las sociales y las de las humanidades no están. ¿Sí? Y si nosotros diseñamos un programa solo con eso, pues sacaríamos ingenieros en 2 años. Sí. Sí, porque solamente hay competencias desde la parte objetiva, ¿no? Y desde la intersubjetiva y desde la... No hay ningún programa de ingeniería donde no se vean humanidades y complementarias en este momento, ni desde las ciencias sociales. Todo programa de ingeniería tiene esos componentes, ¿no? Es más, el 2773 lo establecía. No hay una resolución de derogación explícita, pero cuando cambió el 2566 y como el 2773 era una resolución fruto del 2566, se supone que quedó derogada, ¿cierto? Pero todas las instituciones seguimos trabajando con eso, es decir, cuando vamos a soportar un programa de ingeniería, digamos, ciencias básicas de ingeniería y específicas, ¿cierto? De ahí no nos salimos. Pero obviamente existen reglamentaciones, pero ya de decir realmente cuáles son las competencias no tenemos en Colombia. El día que exista, pues claro, no tendríamos que entrar a definir competencias, ya que tomamos ese nivel. Si todos los ingenieros de sistemas en Colombia, en todas las universidades, se van a formar exactamente con las mismas competencias, bueno, entonces, por ejemplo, todas las matrículas tendrían que tener el mismo costo. No puede ser que una universidad cobre por una ingeniería de sistemas 8 millones y otra 2, o menos, porque es lo mismo. Debe garantizar que tiene exactamente los mismos laboratorios, que los profesores están exactamente formados, sí, porque es lo mismo. Es muy difícil estandarizar esa parte, o sea, no es fácil estandarizar esa parte. Entonces, ¿qué es una macrocompetencia? Es una competencia de gran complejidad que se desarrolla a lo largo del plan de estudios, pero esa puede tener varias unidades que resultan de articular el saber, el ser y el hacer. Elementos de competencia, entonces, ya es cada conocimiento, aptitud o habilidad que se articula y que ya es lo que el estudiante le debe mostrar al profesor
para que realmente el profesor le pueda decir que es competente en lo que se ha definido. Y pueden existir, como dijimos, más de un elemento de competencia. Miremos, creo que a continuación viene un ejemplo de competencia. Bueno, no, la taxonomía antes. ¿Cuál es la taxonomía que se puede utilizar para definir esas competencias? ¿Cierto? Estoy proponiendo la del profesor Sergio Tobón, pues, que es uno de los colombianos más aventajados y de los que más ha escrito sobre este tema, ¿sí? La estructura que el profesor Sergio Tobón propone para definir las unidades de competencia es que debe haber un verbo de desempeño, se hace con un verbo de acción, ¿cierto? Ese verbo debe haber un objeto de conocimiento a lo cual se le aplica la acción del verbo, para que, si yo defino una competencia con un verbo y un objeto de conocimiento, decir, ¿para qué estoy haciendo eso? Y con una condición de calidad para poder evaluar esa competencia. Entonces, la condición de calidad es el conjunto de parámetros que buscan asegurar la calidad. Se sugiere un solo verbo, no utilizar, por ejemplo, diseñar y desarrollar. Entonces una competencia sería diseñar, otra desarrollar. Analizar, desarrollar y implementar. No, una sería analizar, otra sería diseñar y otra sería implementar. Habría 3 unidades. Los verbos reflejan las acciones, se sugiere un verbo en infinitivo, aunque puede estar en presente, ¿sí? El ámbito sobre el cual recae la acción del verbo, ya lo dijimos, puede haber una o varias finalidades y debe evitarse la descripción detallada de criterios de calidad. Normalmente es una norma, y en ingeniería eso es muy fácil, ¿no? Pues casi todos lo hacemos. Bajo el parámetro tal, utilizando el teorema no sé qué, bajo la norma ISO 9000 no sé qué, bajo la norma de sismoresistencia no sé qué más. Sí, en ingeniería nosotros eso no es tan difícil porque casi siempre todo lo manejamos con base en estándares y parámetros. Mira, vamos a sigamos, por favor. Por ejemplo, aquí hay unas unidades de competencia definidas. Una, que puede ser de un programa de administración. Administrar el proceso productivo de las organizaciones. ¿Para qué administra el proceso productivo de las organizaciones? Para la planeación, organización y control de la producción, utilizando métodos y técnicas apropiadas. ¿Cuáles métodos y técnicas apropiadas? Los que estén definidos. ¿Por qué se sugiere no ser tan explícito? Porque si cambia la norma, cambia la... Pues, ¿sí? Otra, realizar procedimientos de estomatología y cirugía oral para la prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las patologías o alteraciones orofaciales de acuerdo a guías de atención integral avaladas por la comunidad científica. Podría ser una unidad de competencia de un programa de odontología. Uno de ingeniería, que puede ser de ingeniería, que podría ser de un programa de ingeniería de sistemas, de hecho lo es, de las tantas que puede tener. Diseñar modelos de seguridad informática y de la información. ¿Para qué hace eso? Para mitigar los problemas de vulnerabilidad en los sistemas informáticos de las organizaciones, aplicando las normas estándares, metodologías y herramientas internacionales vigentes. Allí hay ejemplos de 3 unidades de competencia, de cómo se definirían, que pueden ser de un programa de administración, puede ser de un programa de autoridad, y esta seguramente es de un programa de ingeniería de sistemas. ¿Cuántas unidades de competencia debería tener? Todas las que se necesiten, ¿sí? Revisando la estructura que se propone para las competencias, ¿cuál sería la diferencia entre redactar una competencia y un objetivo? Sí, básicamente la diferencia entre competencias y objetivos es cuando uno define objetivos, los objetivos se definen de forma independiente. Defino, por ejemplo, objetivos de conocimiento, objetivos cognitivos, objetivos actitudinales y objetivos procedimentales, pero no tienen una unidad, ¿de acuerdo? Esta, si volvemos al esquema anterior, volvamos por favor, bueno, al anterior, aquí, cuando yo defino unidades de competencia, deben apuntarle o a una macrocompetencia o los elementos deben apuntarle a una unidad. Imaginemos que si yo defino objetivos de conocimiento, objetivos de actitud y objetivos procedimentales, y eso le coloco una unidad a lo que deben apuntar, ahí ya podría estar hablando de competencia, porque eso está unido, es decir, no desarrollo los objetivos de conocimiento por un lado, los objetivos actitudinales por otro, y los objetivos procedimentales por otro. Cuando tengo definido competencias con unidades, cuando yo evalúo el saber, el ser y el hacer. Cuando se definen objetivos, por ejemplo, vamos a evaluar el saber. Entonces, ¿qué digo? Parcial dentro de 8 días, voy a evaluar el saber. Dentro de un mes deben hacer una exposición y debe demostrar que analizan no sé qué cosa, voy a evaluar el ser. Y al final deben entregar un proyecto con estas especificaciones, voy a evaluar el hacer, pero van desligados.
Cuando se evalúan competencias, en ese, si es un examen, normalmente el examen desaparece de la evaluación de competencias, ¿no? El examen como tal, el examen, yo me refiero a ese examen que le diga, por ejemplo, defina los principales aspectos de la economía colombiana y contrástelos con la economía mundial. Ahí estoy evaluando por objetivos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estoy evaluándole lo que sabe. Pero si le entrego un contexto, y a partir del contexto le pregunto, y el estudiante tiene que entender el contexto, y si entendió el contexto puede responder, ahí estoy evaluando competencias. Desde pruebas escritas estoy hablando. ¿Sí? Sí. ¿Por qué Saber Pro evalúa solo esas 5 competencias? Lectura, escritura, inglés, ciudadanía y razonamiento cuantitativo. Porque hasta ahora son las únicas 5 pruebas que ha podido construir para evaluarlas con papel y lápiz. Para evaluar competencias con papel y lápiz. ¿Por qué no evalúa las otras 12 restantes competencias genéricas? Porque esas competencias no se pueden evaluar con papel y lápiz. Las competencias para las cuales se han logrado construir en Colombia exámenes escritos, es decir, donde yo cojo el lápiz y marco la respuesta que considero correcta, son esas 5. Las otras no es tan fácil evaluarlas con papel y lápiz, pero evalúa competencias, ¿no? Porque entregan al estudiante el contexto y a partir del contexto le preguntan y el estudiante responde con respecto al contexto. ¿Cómo se sabe que una prueba es de objetivos? Cuando le digo, defina tal cosa, o le digo, entre los siguientes elementos, ¿cuál es el que corresponde a tal cosa? Y le digo, A, B, C, D. Estoy evaluando objetivos, no estoy evaluando competencias, porque estoy haciendo una pregunta de saber. Pero si le entrego un contexto, y a partir del contexto digo, a partir del contexto anterior, o teniendo en cuenta el contexto anterior, ¿cuál sería la decisión más adecuada en este aspecto? Que podría ser que si ese contexto se presenta en otras circunstancias, la respuesta cambiaría. O las 4 opciones de respuesta, allí todas son válidas, pero solo una, de acuerdo al contexto. Pero si yo le varío el contexto, por ejemplo, le digo que está a nivel del mar, y después le varío el contexto y le digo que es en altura, podría ser que la respuesta correcta ya no sea A, sino sea C, porque todas son posibles, desde el punto de vista de un contexto real. ¿Sí? Entonces hay una diferencia ahí. Ahora, si yo los 3 objetivos de conocimiento, de actitud, los coloco bajo un parámetro único, claro, ahí ya estoy pasando a definir competencias y no objetivos. ¿Simplemente? ¿Sí? En la última competencia que tenías, donde decía diseñar modelos, para diseñar modelos igual el estudiante tiene que saber los modelos y seguramente al final habrá un software, o sea, se verá también la estética, cómo se evalúa, pienso que cada uno es como aparte, pero también pues, tiene que saber Sí. los modelos. Entonces, Esa es una unidad, vamos al ejemplo, esa es la unidad, ¿cierto? Ahí están las unidades, pero a esas unidades falta escribirle ¿qué? Falta mirar los elementos, es decir, para que el estudiante sea competente en diseñar modelos de seguridad informática y de la información para mitigar, ahora empieza a definir los elementos, cada profesor dice, para eso lo que usted está diciendo, es decir, para hacer eso, entonces el estudiante los elementos que debe desarrollar son, primero, eso, segundo, tal otra, tercero, tal otra, ¿y cuántos elementos van a salir? Pueden salir muchísimos elementos. Y esos elementos, con esos elementos, si yo digo, por ejemplo, para diseñar modelos de seguridad informática, el primer elemento que debe tener es identificar los posibles modelos de seguridad informática, ¿cierto? Es un elemento, identifica los principales elementos los principales modelos de seguridad informática, eso me da cuáles son los temas que voy a impartir. ¿Sí? Para que él identifique los modelos de seguridad informática, entonces los temas que vamos a impartir son este y este. ¿De acuerdo? Y esos temas los cuantifico en horas y eso me da el número de créditos que dentro de 48 me va a decir cuántos créditos debe tener el curso. Una diferencia entre diseñar por objetivos y diseñar por competencias es que en competencias se parte de la competencia y se llega a los temas y a la definición del curso. Cuando yo estructuro un plan de estudio desde asignaturista, parto por las materias. ¿Sí? Hace un tiempo, por ejemplo, le llamaban a uno a que le ayudara a construir un programa de ingeniería tal. Es que esta universidad vamos a proponer el programa de ingeniería tal. Entonces, ¿qué hacía uno? Listo, empiece, anotemos. Hay que darle. No empezaba como ahora, ¿no? Cálculo diferencial, cálculo integral, no sé qué empezaba. Matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3, matemáticas 4 y matemáticas 5. Listo. Entregué el curso de matemáticas para que haga el curso, para que entregue los temas. Física 1, física 2, física 3. Y entregué un profesor de física para que le diga que va hasta dónde llega la física 1, hasta de dónde parte la física 2 y hasta dónde va, y de dónde parte la física 3 y hasta dónde va.
¿sí? El ejemplo más típico que nos ocurrió a los ingenieros, contabilidad general. ¿A quién creen que le entregaban el curso de contabilidad general? Para que lo diseñe, para que lo entregue, para que entregue qué es lo que se debe ver. Pues al contador. Y entonces viene con el curso desde cómo nació la contabilidad hasta cómo terminó. Ahí estoy haciendo un diseño asignaturista. Si parto de los cursos y de los temas para llegar al objetivo que se pretende, ¿sí? Ahí priman los temas. Es decir, cuando yo diseño de forma asignaturista, el principal, lo que importan son los temas. Lo que importa son los temas. Los temas que debe contener. Acá lo que interesa son las competencias, y con la competencia definida, defino sus elementos, qué elementos me debe demostrar el estudiante, ¿cierto? Porque ahí faltan los elementos, y con base en esos elementos digo, bueno, para este elemento necesito este tema, para este elemento este tema, para este elemento este tema, para este elemento este tema, ¿de acuerdo? Y con esos temas, pues yo ya puedo estructurar lo que se llama programa de curso, o no sé cómo llaman, microcurrículo, o lo que sea, ¿no? Normalmente competencias se llaman cursos, no materias, no asignaturas. Porque se entiende que si es asignatura, pues es un modelo asignaturista, y el modelo asignaturista se entiende por objetivos, y entonces se entiende centrado en el saber, por tanto centrado en los temas. Aquí hay una cuestión importante, ¿no? Cuando se empieza a trabajar con competencias, obligatoriamente salen temas. Salió el tema tal, ¿cierto? Entonces viene el profesor y dice, ¿a quién se le ocurrió sacar ese tema? Entonces a los profesores que están definiendo las competencias, se dieron cuenta que ese tema no era pertinente para desarrollar esa competencia, pero ese tema es importantísimo. ¿Cómo no va a ser importantísimo el tema tal? ¿Cierto? Pues sí, es importantísimo, pero resulta que no es pertinente para esta competencia que vamos a desarrollar. Entonces, normalmente se le dice al profesor, los temas para desarrollar una competencia son estos. Si usted tiene temas importantes que el estudiante quiere usted quiera conocer, tiene toda la autonomía para impartirlos, pero primero obviamente garantice el desarrollo de la competencia. Entonces al profesor ya no se le pregunta cuáles son los temas que usted dicta en su clase, sino cuál es la competencia que desarrollan sus estudiantes en su clase. En mi clase los estudiantes desarrollan una competencia que es que van a ser competentes o capaces de desarrollar, de diseñar modelos de seguridad haciendo uso de estándares internacionales o nacionales o lo que sea. Eso no es un trabajo de fácil, ¿no? No es un trabajo les voy a decir, no es un trabajo ni de un año, ni de 2 años, ni de 3 años, ni de 4 años, ni de 5 años. Normalmente, en las instituciones en las que hemos estado trabajando, ha tomado más de 6 o 7 años. Para llegar, y todavía no ha terminado, para llegar a estructurar correctamente, porque no solo es definir las competencias, sino cambiar la mentalidad de nosotros los profesores, yo me formé por objetivos. Como ingeniero de sistemas en la época no había computadores, pues ¿qué me evaluaban? Solo saber, ¿no? ¿Sí? Y eso de ya evaluar el hacer, a partir de definir competencias y empezar ese tipo de evaluación, que es un tema que vamos a ver, cómo construir instrumentos para evaluación de competencias. Los principales instrumentos pues, que se utilizan son las rúbricas, no quiere decir que sea el único, pero pues vamos a ver cómo se diseñan rúbricas, tomando como ejemplo, por ejemplo, lo que utilizan las universidades de esto. ¿Sí? O sea, yo creo que, no sé, aquí no habrá casi nadie que haga sus currículos por competencias, ¿cierto? O sea que aquí no se enseña por competencias, es mi pregunta. O sea, los ingenieros egresados no son competentes porque no están... No, Preguntas. Yo no he dicho que no estamos diciendo que no son competentes. De hecho, lo que he dicho es que los que nos formamos por objetivos, yo no me formé con el enfoque de competencias, yo me formé por objetivos. Es más, yo hice ingeniería, especializaciones, maestría y doctorado, y nunca en ninguna de esos programas me formaban por competencias, nunca. Sí, nunca. Yo no quiero decir que los que se formaron por objetivos no sean profesionales idóneos, claro. ¿Quiénes de ustedes se formaron por competencias? Y entonces no son competentes, claro. Lo que digo es que es diferente. Una cosa es currículo por competencias, y estos son parámetros para establecer currículo por competencias, y otro es por objetivos. Si yo en mi universidad decido seguir trabajando por objetivos y soy exitoso en eso, pues no hay problema, sigamos trabajando por objetivos. Sino que cuando se trabaja por objetivos, es diferente a cómo se trabaja y se evalúa. Una cosa es evaluar por objetivos y otra cosa es evaluar por competencias. Cuando yo evalúo objetivos, casi siempre se centra en el saber, ¿cierto? Y por eso prima el examen. Y por eso casi todas las instituciones que trabajan por objetivos, lo que casi todos los profesores hacemos, ¿qué es? Examen.
¿cierto? Ya cuando se trabaja por competencias, y de pronto la parte matemática, algunos me preguntaban en la sesión pasada, ¿cómo hacemos los matemáticos para evaluar el hacer? Pero es que yo sé que eso es una discusión, no es fácil y no lo vamos a entrar a discutir con los matemáticos, es decir, lo que usted imparte desde las matemáticas tiene que tener una aplicación para el ingeniero, porque si eso que usted le está impartiendo al ingeniero no tiene aplicación para el ingeniero, pues entonces no sirve. ¡Ay! Yo sé lo que viene. Simplemente le digo una cosa. Cuando yo coloco un problema de matemáticas, donde el estudiante tiene que aplicar, digamos, varios conceptos de matemáticas, ahí lo está aplicando sin necesidad de que sea una aplicación específica. Sí, sí. Entonces ahí no está siendo competente, porque si el estudiante está aplicando sus conceptos para poder resolver ese problema, ahí ya está demostrando que sí es competente. No, sin de acuerdo, necesidad de tener una aplicación de específica. acuerdo, pero cuando se declara el currículo por competencias, no lo tiene que hacer usted, sino que tienen que hacerlo todos. Usted lo hace muy bien, pero no todos los profesores hacen eso. Muchos simplemente muchos simplemente se quedan en la teoría, pero no le hacen la aplicación práctica. Claro, usted está haciéndolo correctamente y decir, bueno, sin necesidad de que definir competencias, yo estoy aplicando el concepto de competencias, de acuerdo. Pero unos lo hacen y otros no, porque resulta que no está declarado el currículo por competencias. Como está declarado el currículo por objetivos, usted lo hace y lo hace muy bien, pero otro puede decir, no, yo simplemente dicto mis temas y evalúo el saber. Dicto mis temas y evalúo el saber. Dicto mis temas y evalúo el saber. Y en todas las clases dicto y evalúo el saber. Válido porque así está declarado y nadie le puede decir al profesor, oiga, ¿usted por qué dicta únicamente y evalúa saber y por qué no evalúa ese tipo de cosas, la aplicación práctica? De acuerdo. Pero cuando está declarado el currículo con enfoque de competencias, no solo usted, sino que todo se tiene. Y ahí es cuando viene. Por ejemplo, esos profesores que están adelantados, pues no van a tener mayor complicación con la famosa capacitación para que el profesor empiece a trabajar por competencias, porque ya está trabajando por competencias. Aquellos que todavía no lo estén haciendo y que se les dificulte saber cómo trabajar por competencias, pues obviamente entrarán en esos famosos talleres de capacitación y cómo es que se evalúa por competencias, y la teoría desde Bourdieu y Chomsky, que dicen que el evaluar por competencias cambia la manera de enseñar. ¿Sí? Hay un trabajo que yo estoy haciendo ahorita de investigación sobre eso. Si realmente esos postulados, si realmente el evaluar por competencias cambia la manera de enseñar, porque se dice que el profesor que empieza a evaluar por competencias cambia la manera de enseñar, pero nadie lo ha demostrado, ¿no? Estamos haciendo una investigación sobre eso y nadie ha dicho, mire, sí cambia la manera de enseñar. Lo que se ha investigado y tenemos mucha teoría es que al evaluar por competencias se deben cambiar las estrategias de evaluación. Pero ese postulado de que cuando yo trabajo por competencias y evalúo competencias, cambian la manera de enseñar. Ya no enseño como antes, sino que ahora enseño diferente. Eso hay que demostrarlo, ¿no? Por eso era la pregunta cómo. ¿Verdad? Por eso era la pregunta cómo. Sí, nosotros tenemos en la última sesión cómo desarrollar competencias y vamos a ver algunas de las, por ejemplo, lo que el profesor hace es ABP. El ABP es una de las estrategias para desarrollo de competencias. Y aquí lo que el profesor hace es ABP, seguramente. Muchos de aquí, ¿quiénes trabajan con ABP? Sin que el currículo esté por competencias, aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en proyectos, como lo dicen otros. Eso es una de las estrategias para desarrollar competencias, y seguramente muchísimos de ustedes trabajan con ABP, ¿sí? O sea que se pueden desarrollar competencias trabajando por objetivos. Sí, claro. Se pueden llegar a los mismos resultados. Claro. Repito, la formación por objetivos es tan válida como la formación con enfoque de competencias, sino que son diferentes las formas de abordar las estrategias de evaluación y de desarrollo de las actividades curriculares. Sí, claro. Yo tengo una duda de que si nosotros definimos unas competencias, o sea, digamos, cuando se definía por objetivos y por temáticas, pues uno dice, eso es lo que requiere un ingeniero, digamos, cuando Los temas. necesito estos temas para llegar a. Y entonces aquí cuando se dan esas competencias y decimos, quedan temas por fuera, porque de pronto es que en el mundo laboral, yo sí siento muy unidas las competencias, o sea, no lo puedo quitar de que el mundo laboral y las competencias para mí es lo mismo. Entonces, de pronto pues salen temas, pero es que digamos que yo lo he visto con mis compañeros, con mis estudiantes, que llegaron a trabajar en un ámbito totalmente diferente al que de pronto es la carrera o digamos en lo que se formaron. Y resulta que ese tema que vieron allí y aportó a eso no estaba dentro de las competencias, pero ese tema, es más, pongo otra cosa, si las competencias tienen que volverse en algo tangible,
innovar, el inventar. Sí, es que esos son temas que no sabemos. Precisamente cuando uno se basa en las ciencias básicas, hay muchos conceptos y hay muchas cosas que son de temáticas, de que debemos ver y conceptualizar. ¿Para Sí. qué? Para después, precisamente como ingenieros, poderlo aplicar. Entonces me preocupa que cuando hablamos... Sí, de primero respondo a la profesora y después, cuando veamos la taxonomía de BICS de Solo, que es la próxima clase, que es la estrategia para definir las unidades de competencia y definir las estrategias de innovación, vamos a ver que en los verbos de complejidad de la taxonomía de Solo está el verbo teorizar, está el verbo innovar. Atención, y quiero hacer la diferencia. La exposición que estoy haciendo no es desarrollo de competencias para el empleo, no es desarrollo de competencias, puede ser desarrollo de competencias para el trabajo. Vuelvo, insisto, el currículo que estoy presentando es desarrollo de competencias para el mundo de la vida, ¿de acuerdo con lo que dice usted? Porque si nosotros nos centramos en desarrollo de competencias para el empleo, pues, para que no tengamos necesidad de formar ingenieros, no llegaría a la connotación de ellos. Esto es, por eso la teoría crítica, desarrollo de competencias para el mundo de la vida, no para el mundo del empleo. Porque si solamente es para el mundo del empleo, nos quedamos, claro, caemos en, sí, lo que dice usted, caemos en el empleo, y es que únicamente vamos a formar para que el estudiante sea capaz de desarrollar algunas técnicas. No, es para el mundo de la vida. Cuando nosotros decimos que vamos a formar para el mundo de la vida en esas tres dimensiones, el mundo objetivo, el mundo subjetivo y el intersubjetivo. El de la naturaleza, que es muy propio de nuestra disciplina, de la ingeniería, pues la ingeniería, las ciencias básicas, el mundo subjetivo, que es el de las humanidades, y el intersubjetivo. En el mundo de la intersubjetivo, ahí está la estética, ¿no? En el mundo subjetivo está la estética, y en el intersubjetivo está la ética. Si nosotros únicamente pensamos en el saber y en el hacer, saber hacer, y nos olvidamos de la estética, ¿cierto? Si nosotros el saber hacer, nos olvidamos de la ética, o nos olvidamos, o es el saber y nos olvidamos de una de las otras dimensiones, caemos en eso. Las tres dimensiones siempre deben estar presentes. Siempre debe estar presente el saber, el ser y el hacer. La lógica, la ética y la estética. Claro, esta es una unidad de competencia específica de ingeniería de sistemas, seguramente, pero en un plan de estudios con enfoque de competencias, en un currículo completo, deberemos ver, por ejemplo, debemos ver lo que se llama el mapa de competencias completo con todas las competencias y unidades de competencias que debe desarrollar un ingeniero. Sí, bueno, si no caemos en solamente la práctica, si quedamos solamente en la práctica, nos quedamos cortos. Sí, si nosotros no entendemos que es para el mundo de la vida, nos quedamos en eso. ¿Sí? Primero y... Se podría decir que el hacer es el que está ligado más con la formación del trabajo, que no tanto el ser y el saber. No, sí, y el saber. Oye, perdón, dentro del campo de trabajo, por ejemplo, de un tecnólogo, el hacer, dentro del campo de trabajo ya del ingeniero, saber, hacer y ser, y ahí habría una pequeña diferenciación entre esos dos. No tanto del trabajo, no. Por ejemplo, voy a poner el caso de una unidad de competencia del área transversal. Resolver problemas de tal y tal y tal y tal haciendo uso de la lógica matemática. Vamos a decir, un elemento de competencia de eso, por ejemplo, podría ser identificar los principales aspectos que hacen posible resolver problemas de lógica y tal cosa, ¿cierto? Analizar los teoremas tal para tal, y el del hacer, ¿cuál sería ahí? Por ejemplo, diseñar un algoritmo que permita esto y esto y esto y esto. Es que cuando yo hablo de saber, ser y hacer, no el hacer cae siempre en algo tangible físico, no. Desde el punto de vista de las matemáticas, cuando yo digo que el matemático debe saber para qué le sirven esas matemáticas, no es que ahora va a desarrollar un elemento de competencia y ese elemento de competencia lo tiene que aprobar, lo tiene que verificar que se cumple en el curso de redes de telecomunicaciones, no, en su mismo nivel, en su mismo curso. ¿Sí? Porque yo, por ejemplo, sé identificar los teoremas, analizo los teoremas, ¿qué me falta? Aplicar los teoremas, pero es usted, profesor, el que define cuál es el hacer, por los verbos, ¿sí? En la siguiente sesión, yo les voy a enviar ya el martes, los verbos, es decir, no tiene que ser así, es decir, voy a enviar en verbos que pueden ser del ser, verbos que pueden ser del hacer y verbos que se podrían utilizar para el saber. Y dentro de la taxonomía de BICS, que es el referente que yo estoy utilizando. La clase pasada, pues la profesora se fue y me dijo, y no vamos a utilizar la taxonomía de Bloom.
Yo utilicé mucho tiempo la taxonomía de Bloom, pero esa taxonomía de Bloom se prestaba porque resulta que un verbo que está en el nivel inferior también lo tiene en el superior. Entonces, este verbo es de baja complejidad o de alta complejidad. Dix tiene los verbos muy bien definidos y los niveles cognoscitivos muy bien definidos para decir, esto es de nivel uniestructural, o él empieza con el preestructural, esto es uni, esto es multi, este ya es nivel relacional, y este es el nivel más alto al que podría llegar, que es el abstracto ampliado. Y ahí están los verbos. Innovar, está el verbo teorizar, ¿no? Que es un verbo, es decir, si yo le digo, teoriza, no sé qué, no sé cosa, pues yo para teorizar tengo que tener, hasta yo no, de pronto empleado no llegamos a teorizar, ¿no? Podrías decir que sí, alguien, si hay auxiliares de investigación que estén trabajando con un investigador, decir, ese estudiante llegó a teorizar algo sobre tal cosa. Pero no es fácil a nivel de pregrado pretender que nuestros estudiantes lleguen al nivel de teorizar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, ¿sí? No, digamos, yo no sé si esta pregunta la debido ser al principio o está bien que lo haga en este momento. Cuando usted habló, digamos, cuando yo vi todas las diapositivas, yo vengo del área de humanidades. Cuando yo vi todas las diapositivas y me di cuenta de que la charla iba a ser sobre Jürgen Habermas, de la segunda escuela de Frankfurt, Sí. Yo me puse a pensar en el contexto de las universidades y específicamente en los estudiantes. En el término de que las poblaciones de los estudiantes varían de acuerdo a las distintas universidades. Y eso, yo no soy un pedagógico, pero me generó una inquietud sobre la base de que, digamos, conseguir un consenso más o menos cosmomedido sobre ese mundo de la vida en una clase donde todos podamos argumentar de la misma manera, cuando puedes tener una persona que venga del sur de Bolívar o de la zona de Putumayo en tu clase y pensar que todos partimos de una misma racionalidad instrumental y hacer un discurso racional, me remite a un problema de mayor envergadura en términos de lo que puede estar diciendo Boaventura de Sousa. ¿Por qué más bien, en vez de explicar la teoría crítica, pues, y yo sé que detrás de lo que usted está exponiendo ahí todo un trabajo magistral, no pensar también un poco en las epistemologías del sur, en términos de que hay mucha cosa, por ejemplo, inasible, discurso sordo, que hay en las comunidades y que de pronto uno no lo ve explícitamente cuando hay un acuerdo, pero implícitamente esas comunidades ya lo tienen establecido ancestralmente. Entonces, ese mundo de la vida cambia radicalmente si un estudiante de eso viene acá a un escenario de esta naturaleza. Y uno como docente, repito, yo no soy docente, pero no soy experto en docencia, creo que tendría que tener esa facilidad de entender eso. Correcto. Sí, no, y es así. De hecho, yo estoy dando unos referentes que podrían ser utilizados o podrían tomarse o no tomarse. Y es por eso, precisamente por eso, pensando en eso, que sugiero, pues no lo traje aquí porque es más, aquí más que todo vamos a caer en la definición de competencia y ese propósito. La pedagogía del oprimido desde Paulo Freire. Precisamente por eso. Si nosotros leemos el trabajo de Freire sobre la pedagogía del oprimido, precisamente él se refiere a eso, a esas personas que no han tenido las mismas oportunidades y que para ellos, es decir, no podemos hacer una educación diferenciada, una educación para los que han tenido mejores, digamos, han estado favorecidos de alguna forma a nivel de su formación y una diferenciada para los que no, es decir, las universidades que a veces se llaman de élite para los que salen de los buenos colegios, por decir así, y otro tipo de formación, otro tipo de educación para los que no han tenido las mismas oportunidades. Y claro, no lo toqué a fondo, pero la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, que es lo que presenté ahí, y ahí les puse pues, el vínculo como para que lean sobre lo que se trata, ¿por qué coloqué a Freire? Porque es el referente para nosotros en Latinoamérica sobre ese tipo de cosas. Claro, si nosotros tomamos la teoría de Habermas tal cual, no va a ser posible aplicarla acá, claro. Lo que únicamente los parámetros que estoy exponiendo es que el mundo de la vida tiene 3 submundos, ¿cierto? El objetivo, el intersubjetivo, y que no podemos, para cuando vamos a definir competencias, desligarnos de esas tres dimensiones, las mismas que propuso Kant cuando propuso
la lógica, la ética, la estética. Recordemos que Kant escribió un tratado para cada uno de esas dimensiones. La crítica de la razón pura, y en Occidente nos fuimos con la crítica de la razón pura a resolver el mundo, ¿no? La crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Resulta que con la crítica de la razón pura nos fuimos a resolver el mundo, con lógica. Para los ingenieros, eso es magnífico, ¿cierto? Y por eso a veces los de las humanidades con los ingenieros no se entienden, porque nosotros nos vamos con la lógica, ¿no? Y a veces las otras dos dimensiones no es tan fácil entenderlos. Pero, como yo lo digo, no se concibe un ingeniero que no tenga espacio en las tres, que no haya trasegado por los tres mundos, de las humanidades y las. Ahora, creo que, bueno, excepto de los que aquí tengan título de licenciado, los que nunca hemos estudiado licenciatura, nunca hemos estudiado pedagogía, ¿no? Yo tampoco nunca estudié pedagogía. Aquí me imagino que hay licenciados. ¿Quiénes son licenciados? Hay un licenciado, dos licenciados. Imagínense, nosotros no somos licenciados. Es decir, yo no soy pedagogo, nunca estudié. No he encontrado el primer programa de ingeniería que tenga cursos de didáctica y de pedagogía. No existe, ¿cierto? No existe. Pero sí somos educadores, ¿de acuerdo? No hemos estudiado pedagogía, pero sí somos educadores, es decir, estamos en el proceso educativo. Es más, la ley en Colombia establece que la educación de ingeniero la deben hacer ingenieros, ¿no? En otros países, para yo trabajar en una institución universitaria, así sea ingeniero, tengo que haber estudiado pedagogía. Pues en Colombia no hay esa exigencia, ¿cierto? Pero digamos que sí debemos tener en cuenta aspectos educativos para llevar a nuestros estudiantes de la mejor forma. Sí, estoy de acuerdo. La pedagogía del oprimido de Freire es muy interesante leerla, precisamente por lo que usted acaba de exponer. Gracias. Bueno, creo que terminamos, ¿cierto? Muchas gracias. Dentro de 8 días ya vamos a ver, voy a traer un ejemplo ya de un mapa de competencias completo, a propósito de la sugerencia del profesor. Yo imparto un curso de maestría de metodología de la investigación, ¿sí? Y tengo definido por competencia, entonces también podemos mirar cómo se definió las competencias del curso. ¿Qué favor nos podría pedir? Traten de definir la unidad de competencia que desarrollan en su curso con esta sintaxis que propone Tobón. Verbo,